El Concilio de Trento, bueno, no más para la gente que nos está escuchando, el Concilio de Trento se hace a raíz de la Reforma Protestante de Lutero, porque Lutero estaba Ajá. enojado, porque el Papa, pues, según Lutero, el Papa estaba abusando de su poder, vendiendo indulgencias, que era como pedacitos de cielo, que es como lo Ujú. conocemos ahorita en la historia, los que conocemos poco, y empieza a hacer su Que- reforma y dice, el Papa no tiene todo el poder, solo la escritura. Eso es otro tema. Mi duda es si Trento alcanza a ser en la misma época de Lutero o es hasta después de que muere Lutero. No, en Trento se lleva a cabo Aquí de tengo la fecha. 1545 al 1500 63. al 63. Y Lutero murió, por ahí murió, yo creo que a mediados del concilio. ¿Y él participó en su A reforma? ver, ¿Participó en el concilio? no, fue invitado, los seguidores de Lutero y Lutero fueron invitados, pero no quiso ir. Murió en No el quisieron, 46 y se ok. acabó en el 65. No, 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 perdón, 63. Ay. Bueno, Lutero fue invitado a dialogar con con los teólogos católicos antes, desde cuando cuando se dieron las dietas, ¿verdad? Las Ok. dietas son reuniones para conciliar ahí, para tratar de reconciliarse. Antes del concilio Entonces, oficial empezó a haber juntas, se les invitó y no quiso ir. sí, una de ellas es la dieta, déjame decir, la dieta de Augusta, A ver, dieta de Augusta. perdón, no, no, la dieta de, A ver, le puse dieta de Worms, ¿no? la dieta de Worms es otra, sí. Esto fue en 1521. Ok, entonces hubo varias juntas Hubo para varias como juntas que se conciliar le y ya llaman, estaban tan enojados que a la fregada. sí, exactamente. Este, y se le invitó a Lutero, pero Lutero no quiso asistir, porque entonces fue la dieta de Worms y hubo otra dieta. Bueno, en fin, Mira, este, edicto. ¿qué? Es ¿Qué que aquí apareció viene ahí? la dieta de Worms y dieta de Spira. No sé si es a la que te refieres. Son preguntas relacionadas que salen aquí cuando le A pongo ver, aquí. ¿y esa dieta qué dice? ¿Que en qué año que se Dieta llevó a de cabo? Espira, 1529, Asamblea Política Legislativa del Sacro Imperio Romano Germánico, celebrada en 1529 en la ciudad de Espira. Tuvo consecuencia la protesta de Espira, no, pues no, pues está con ganas. No, bueno, pero sí fueron de Reconstruirlas esas, en los turcos, bueno, X, hubo varias, no importa hubo el varias, detalle. hubo varias dietas, hubo varias reuniones y en las que se invitó a Lutero para dialogar, ¿verdad? Bueno, Pero no, yo creo que sí. sí, Como decías, para no alargarnos tanto, ya estamos por terminar. Vamos a profundizar en varios de estos temas en futuros episodios. Ahorita no quisiera dejar la historia incompleta, vamos a nomás terminarla por encimita. Ya terminamos Trento, que fue la contestación a Lutero y la reforma para pues todo lo que Lutero criticaba, como tratar de justificarlo, ¿no? Algo así, la contestación. Se empiezan a sistematizar los sacramentos, se escriben y se regularizan, ¿no? Porque ya se hacían desde el principio, pero se regularizan. Es lo que yo tengo entendido que pasó en este concilio. sí, Ok. exacto. Ahora lo que, la cuestión con la Inquisición es distinguir la romana de la española. Sí, sí, sí. En la española el liderazgo, la autoridad la llevaban los reyes de España. Eso está En, clarísimo. en la romana la llevaba la iglesia, ¿verdad? Clarísimo. Ok. Esto también da, yo creo, para un episodio completo, profesor. Ahorita ya no hay, ya con eso que me dices es más que suficiente para el timeline histórico. Ya profundizaremos en cada tema en episodios particulares. Un episodio para la pura Inquisición, yo creo que da. Pero Sí, ahorita avanzamos, ya cubrimos por encimita Trento, lo profundizaremos también en otro episodio sí, hay completo que para eso. profundizar Trento. Hay más cosas que decir de Trento. Sí, sí, ¿Ok? es que hay mucho que decir de todo, ¿no? Entonces aquí tengo Ajá. los temas para profundizar en futuros, para que no se nos olviden. Tengo Inquisición, Trento, conventos y monasterios, Iglesia de México. Son 4 episodios completos, Ok. uno a uno, ¿no? Avanzamos Bueno, ya para cerrar la historia por encimita y después profundizaremos. Tenemos, después de Trento yo tengo Concilio Vaticano, pues primero y segundo. El primero yo no sé de qué se trata, el segundo fue una reforma grande, entonces algo más que me esté faltando en ese hueco de 500 años.
No, bueno, podemos hacer un recorrido ahí de lo que sucedió, así como hicimos ahorita en los primeros 400, 500 años, Sí. podemos hacer otro de Trento al Vaticano I. ¿Ok? ¿Verdad? De Trento al Vaticano I hacemos un recorrido así sintético como el que hicimos ahorita. Sí, dale, dale. Y ¿ahorita ya? Sí, o sea, un recorrido, o sea, nomás rápido, rápido para acabar y Ok, luego ok. profundizamos en futuros episodios. Ok, perfecto. Bueno, Trento se aplica, de Trento se aplica la liturgia, se Ajá. establece una liturgia muy clara, muy concreta, muy subrayando mucho la participación de los fieles en la comunión. Ahí es donde se establece que los fieles tenían que comulgar una vez al año y confesarse una vez, comulgar por Pascua y confesarse una vez al año y asistir a la iglesia todos los domingos. Oír misa, dice, oír. No, no Oír, escuchar, oír, oír. Así dice ándale, el oír, catecismo oír, cuando oír. era niño. Así dice, oír misa, así era, y así decía Trento, ¿no? Oír misa, porque pues se decía oír porque pues era en latín y la gente ya no entendía latín. Bueno, Ok, sí, sí. este, y se establecen los seminarios. En Trento se dice que los clérigos se tienen que formar en un seminario y tienen que cursar filosofía y teología. Todo lo que vivimos los seminaristas ahorita se lo agradecemos a Trento. Trento reguló la formación para que fueran personas bien formadas. Trento se enfatizó mucho en que el párroco debía estar en su parroquia para atender a la gente y el obispo debía estar en su diócesis para visitar a todas las parroquias. Fíjate, eso es muy importante. Antes no existía esa norma. Y Trento dice, el párroco tiene que estar ahí, tiene que anotar en un librito todos los que se bautizan, los que se casan, las defunciones. Los libros de las actas, todas las actas son gracias a Trento. Trento establece esta organización que luego el gobierno civil la adquiere para tener las actas de nacimiento y las actas de defunción. No estaba antes. No estaba. No, la iglesia es pionera en esto, en organizar una sociedad así y todo registrado. Hay muestra de libros de Trento, se le llamaba libros de cura de almas, porque que están súper detallados, que dicen, la familia, Mauricio Valdés y su esposa Eva vinieron para misa de Pascua. Y tal vinieron para misa de Pascua. O sea, ponían nombre y apellido de quienes asistían para la misa de Pascua. Los bautismos, los matrimonios, quienes estaban solteras, las señoritas solteras, etcétera, etcétera. O sea, era una organización muy, muy interesante. Bueno, Ok. así transcurre el 1600 y el 1700, pero el problema es que después de Trento y para apaciguar los ánimos, con la paz de Westfalia se da déjame decirte, con la paz de Westfalia se queda establecido en 1648. Es decir, más o menos 100 años después de Trento, se establece que el rey va a decidir qué religión va a proclamar su pueblo. Es el rey el que decide, ¿no? Ok. Es muy interesante porque ahí ese es el antecedente de la monarquía absoluta. Es decir, el poder civil se ponen de acuerdo y dicen, miren, ya para dejarnos de pleitos entre católicos. Ahí te dejé escuchar. Chuy. A ver. Bueno, pues se nos fue la conexión. Entonces, chin, estaba muy interesante esto. Parece que está volviendo. Bueno, 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 bueno. Ah, ¿volviste? Te escuché. Ya no te escucho. On mute. On mute. no, ya. Ya. ¿Ya me escuchas? Sí, sí, sí. Ok, Continuemos así ya para ir cerrando. Digo, nos falta. ok. Sí, vamos cerrando y luego vemos más detalles. Pero el punto es que este,
Nos quedamos para evitar problemas entre católicos, sí, y ya no te escuché, no sé qué dijiste después. Para evitar problemas entre católicos y luteranos o calvinistas o las otras denominaciones que surgieron, el rey iba a decidir qué religión iba a tener su pueblo y punto. Cada rey definiría qué religión. Obviamente el papa de ese tiempo no estaba de acuerdo con esa decisión, pero lo hicieron a un lado al papa. Okay. Dijeron, usted, señor, usted cállese y usted dedíquese a su iglesia, a las cuestiones espirituales. Nosotros arreglamos la paz social que urge arreglar y entonces así se va a arreglar la paz. Y todos estuvieron de acuerdo. De ahí surgen entonces los reyes monárquicos absolutos. Los reyes, los que conocemos, los más conocidos son los de Francia, Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, que ellos tenían el poder en la iglesia porque ellos se lo adjudicaron. Ellos dijeron, yo soy el que decido qué religión tiene mi pueblo. La religión del rey es la religión del pueblo. Y entonces el rey es el que organiza su iglesia. Y punto. Entonces, así van a transcurrir esos años y aquí en América Latina vamos a tener ese régimen también, primero con la dinastía de los Habsburgo y luego con los Borbones. Y entonces la religión es parte de la organización del rey. Por eso en esa época van a estar más unidas que nunca las decisiones religiosas y civiles, muy, muy unidas. Y así vamos a llegar hasta la Revolución Francesa, cuando truena el sistema, ya no pueden estar unidas iglesia y monarquía porque el pueblo se rebela. Había, por ese maridaje de autoridades civiles y eclesiásticas, se cometieron muchos abusos y entonces el pueblo ya no estaba dispuesto a permitir esa relación, ese maridaje de iglesia y poder civil. Y entonces viene la Revolución Francesa y viene todo un problema de separación iglesia-estado que la iglesia busca, que la iglesia va a tener que asumir por la fuerza y va a buscar la solución para proponer la vida espiritual en el Concilio Vaticano I, ¿verdad? Ok, ¿ese qué época fue? ¿Concilio Vaticano I? En 1800. Cigarras, ok, siglo XIX. A finales del siglo XIX. Sí, Ok, pero y luego el segundo fue en el siglo XX. Déjame decirte exactamente. Y el segundo en el siglo XX. Ok, entonces ya del Vaticano I al Vaticano II fue el que siguió, ¿verdad? El Sí. Vaticano II fue en el 1962 al 65 y ahí se instituyen un chorro de cosas que conocemos hoy que también no podemos profundizar ahorita. El Vaticano primero fue de 1869 a 1870. Ok, casi 100 años después fue el Vaticano II. Casi 100 años después. Y ahí se define, pues bueno, yo les sé algunas cosas, tú lo podrás resumir más, ya para ir cerrando el episodio. ¿Y crees que el Vaticano I y II den para un episodio completo o no es tanto? Sí, no, sí es. Sí. O sea, puede ser Vaticano, o sea, juntos, Vaticano I y II. Sí. Sí dan para un episodio completo. Sí. Ok. Apúntalo ahí para otra sesión. Primero y segundo. Nomás, en resumen, platícanos en resumen el Vaticano II y para concluir te digo los temas que tengo para futuros episodios. Ok, el Vaticano, bueno, después del Vaticano, el Vaticano I se interrumpió, no se pudo clausurar bien y quedó pendiente una reflexión de cómo se tenía que abordar la pastoral en medio de un mundo moderno, ya en el que la psicología, ya cuando se termina el Vaticano I estamos hablando de que ya había pasado, ya las teorías de Freud ya estaban de moda, ya habían pasado el filósofo Nietzsche, ya el mundo estaba avanzando a pasos agigantados, la tecnología, la revolución industrial. Entonces, había quedado pendiente el tema de la pastoral en un mundo moderno y es el que aborda el Vaticano II. Se dedica a ya no acusar a nadie de herejía, ya no acusar a nadie de falsa doctrina, sino ahora a decir, a ver, ¿cómo le hacemos para dialogar con este mundo moderno, tecnológico? ¿Cómo le hacemos para llenar de paz un mundo después de las guerras mundiales, etcétera?